Entonces vamos a hablar con Julieta, que es una de las trabajadoras de uno de los ESAC del barrio, para que nos cuente qué es lo que está pasando y por qué se llegó a esta situación. Julieta, bienvenida a Urbana TV. Hola, ¿qué tal, Milciades? Un gusto, gracias por entrevistarme, por darnos el espacio para que podamos contar el porqué de la medida de fuerza, cómo nos sentimos como trabajadores de la salud y trabajadoras en este contexto tan hostil, como vos lo mencionabas, de 14 años del gobierno de Horacio Larreta. ¿Sí? Un gobierno que se caracteriza por insensibilidad, intransigencia a la hora de negociados en paritarias, negociados para reclamo de condiciones laborales, completamente insensible al reclamo de los y las trabajadoras, intransigente. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay en los ESAC del barrio Padre Carlos Mujica? Bueno, somos un montón de trabajadores y trabajadoras, somos más o menos alrededor en el centro 47 seremos más o menos 40 trabajadores, ¿sí? Trabajadoras, profesionales de la salud de diferentes áreas, somos médicas generalistas y médicos generalistas, médicos y médicas pediatras, fonoaudiólogas, trabajadoras sociales, odontólogas, eh, terapistas ocupacionales, diferentes áreas. Y eso solo en el CESAC 47, ¿sí? Hay 3 CESAC dentro del barrio Mujica, ¿sí? El 25 y el 21. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque nosotros venimos dando cuenta y comentando en las últimas semanas del recorte salarial, por ejemplo, al equipo interdisciplinario de kinesiólogos, y no me acuerdo Sí, qué otros especialistas, en uno de los ESAC. sí. El recorte y la suspensión del servicio de psiquiatría en otro de los centros, En el nuestro. en el de ustedes. Sí, habla de una gran improvisación, ¿sí? O sea, el gobierno en salud siempre sale con bombos y platillos, con escenografía para las cámaras, para cubrir lo que fue la pandemia dentro del barrio. En ese contexto se crean cargos improvisados a través de nombramientos de la guardia, o sea, todo muy desprolijo, muy improvisado a través del hospital y se asignan profesionales con funciones para el barrio, para los centros de salud, para el área de atención primaria. Y luego se desmantela, se desescalona toda la complejidad, luego que los profesionales han establecido vínculos con la población inicia tratamientos, no es eh, es completamente perjudicial para la salud de la población suspender los tratamientos, cambiar de profesional, no tener profesionales disponibles en la atención primaria. Y todo eso porque se hace de manera muy improvisada para dar respuesta casi, como te digo, escenográfica para las cámaras en el contexto de la pandemia y después se cesan esos contratos de manera irresponsable, sin ningún negociamiento, sin ninguna consulta, sin ninguna evaluación del contexto. Y Y lo que se hace como siempre, perdón que te interrumpa, dale, es dale, dale. ahogar, llevar a los trabajadores a una situación de tener que renunciar porque se les disminuye el salario, se les disminuye o se les adeuda salario, entonces los profesionales deben renunciar para poder subsistir, tienen que cesar las actividades porque si no cobran no pueden seguir trabajando, ¿sí? O sea, se los Ahora, obliga. de todos modos, esto no debe ser importante porque seguramente los vecinos y las vecinas del barrio no deben utilizar los ESAC, ¿no? No, los ESAC, estamos, por ejemplo, en pediatría, estamos ideando, viendo cómo hacemos magia, malabares, como para poder cubrir la demanda del control de salud de los niños que nos corresponden por área, ¿sí? O sea, nosotros tenemos más o menos, según tengo entendido, 400 nacidos por año que tienen que hacer un control mensual y no tenemos el personal como para hacer ese control. O sea, el centro de salud está trabajando a más de, de, de toda De su máquina, capacidad. digamos, de su capacidad, exacto.
¿sí? ¿Vos, O vos qué sea, especialidad tenés, Julieta? yo soy médica generalista. Yo soy médica generalista y médica deportóloga. ¿Sí? Mi cargo Oh. es como médica generalista. ¿Y cuál es la problemática más habitual que ves en el barrio? Bueno, siempre va a estar atravesada por el sesgo de mi especialidad, ¿viste? Por eso te Eh, preguntaba por ahí, por eso empezaba por ahí. sí, yo en general lo que veo es, bueno, muchos problemas prevalentes. Tenemos problemas desde infecciosos, como problemas como infección por tuberculosis y VIH, que nosotros implementamos un dispositivo de test rápido en el centro de salud de VIH y sífilis para dar respuesta a esto, porque claramente la gente no puede hacer el seguimiento y el diagnóstico contando solo con el recurso del hospital. Pero también lo más prevalente que veo, y que eso sí tiene que ver con mi especialidad, es la parte metabólica, ¿sí? O sea, cuestiones de desórdenes metabólicos como diabetes, hipertensión y obesidad que tienen que ver con el sedentarismo, con la falta de espacios verdes, con la falta de, de profesionales de la educación física, varias cuestiones que tienen que ver con no pensar en estos términos preventivos, ¿sí? Y con cuestiones de alimentación sociales, ¿sí? Mencionabas enfermedades infecciosas, hablaste del VIH, SIDA, hablaste de sífilis. Sífilis que es una enfermedad infecciosa que hace algunos años atrás parecía que ya no existía, no existía. Y Hay una alta prevalencia. tenés hoy poblaciones y barrios que presentan la sífilis como la principal problemática, La Boca, la Comuna 4. Sí. En la Villa 31, Barrio Padre Carlos Mojicas, hay casos. ¿Y qué hace el gobierno? Porque ustedes están ahí, idean formas de acercarse, hacer los análisis, hay seguimiento, hay cobertura, porque para cualquier habitante de los barrios populares conseguir un turno en un hospital público es un albur. Sí, o sea, la estrategia del gobierno del 147 es inaplicable a nuestro contexto. O sea, nuestro contexto que la atención primaria, el objetivo es acercarse a la población. El 147 aleja a la población. O sea, conseguir un turno a través de 147 para nuestra población es un contrasentido. ¿Sí? Un contrasentido a los objetivos de la atención primaria, a los principios de la atención primaria. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que tener como profesionales, como médica en mi caso, eh, algún sistema como para que yo pueda conseguir los turnos o para facilitar los turnos o algún tipo de comunicación con el hospital y con los especialistas según criterio médico para poder seguir a los pacientes del barrio y no dejarlos al libre albedrío y que yo le tenga que decir en la consulta, llame a 147 y consiga un turno. Eso es inaceptable, ¿sí? Es completamente expulsivo, es una manera de filtrar. ¿Sí? Julieta, ¿cómo siguen con el plan de lucha? ¿Qué planes tienen? ¿Se ha entablado alguna mesa de negociación? ¿Cómo está la situación? Mira, la Asociación de Médicos Municipales estableció la semana pasada un cese de 2 horas, ¿sí? Casi, eh, no sé, no tenía ningún sentido. Bueno, nosotros acompañamos el cese, obviamente. Esta semana se plantea un cese de actividades de 24 horas, hoy 22 de marzo, y la semana que viene está pautado un cese de 24 horas con movilización. Eso nos permite visualizar mucho más nuestra demanda, ¿sí? Al movilizar, recordemos que el año pasado, cuando nos obligaron a movilizar en medio de la pandemia, hubo un fallecimiento de un profesional de la salud en el contexto de la movilización. Eso fue Dramático. completamente ocultado por los medios de comunicación que protegen impunemente a la reta. ¿Sí? Así Eso es. hubiera sido inaceptable. En el medio de la pandemia, un profesional de salud muere obligado a movilizar. ¿Sí? Este año, obviamente, nos encontramos en la misma situación porque consideramos que el esfuerzo no ha sido reconocido, el reclamo salarial
en pos de recomposición del salario, porque estamos desactualizados del salario, no alcanza la pauta inflacionaria, ¿sí? Y después mejoras de condiciones laborales de todo tipo, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando en condiciones laborales paupérrimas por un montón de tiempo, ahora tenemos un nuevo edificio, pero hay muchos centros de salud que no cumplen de seguridad de trabajo para el desempeño de la labor profesional, ¿sí? Y después, lo que se viene reclamando, que con esto te digo que el gobierno se muestra intransigente, que es con el pase a carrera profesional de los profesionales de enfermería, que es ridículo, que no puedan acceder a la carrera profesional, ¿sí? Que se los considere técnicos, que se los considere en el mismo... en la misma instancia que administrativos, teniendo formación universitaria, ¿sí? Y como te decía antes, el tema de los contratos. Son contratos como el del psiquiatra de nuestro centro de salud, el kinesiólogo, que se los sacaron de la galera, los disfrazaron a través de nombramientos de la guardia para apagar un poco el incendio dentro de la pandemia, para dar respuesta a la gente que tenía problemas consecuentes de la infección por el COVID-19, y luego se cesan sin dar ninguna explicación, se les deja de pagar, se les adeuda salario. Eso es inadmisible. Bueno, Julieta, acá están las cámaras de Urbana a disposición para darle visibilidad a este tema, para acompañarlos en esta lucha que es absolutamente justa, necesaria, imprescindible, y convocamos desde acá a los vecinos y a las vecinas a defender lo que es de ellos. Porque los CESAR son de los vecinos y de las vecinas, no son de los profesionales. Es un derecho que tienen los vecinos, que tienen los habitantes y las habitantes de los barrios populares. Totalmente, tienen derecho a tener, dada la población, tienen derecho a tener un centro de salud que les pueda dar respuesta a los problemas de salud, que no tengan que hacer, como te decía antes, malabares para conseguir un turno, despertarse a cualquier hora. Eso es maltrato, eso es violencia institucional hacia la población. Bueno, Julieta de Brito, entonces, trabajadora, médica, profesional de uno de los ESAC de acá del barrio en esta jornada de lucha. Gracias y estaremos en contacto.